Desde Yemen fueron lanzados varios misiles balísticos con destino a Eliad, ciudad costera israelí a orillas del Mar Rojo. El ataque se lo atribuyó el grupo rebelde Houthi, una de las facciones de la guerra civil de Yemen. Controla gran parte del país y es respaldado por Irán. Con estos ataques, las fuerzas rebeldes de Yemen declararon la guerra a Israel. Un comunicado militar Houthi emitido en el canal Al-Masirah de los rebeldes afirmó que las Fuerzas Armadas de Yemen confirmaron que continuarán llevando a cabo ataques cualitativos con misiles y drones hasta que cese la agresión israelí. Es decir, según el grupo yemení, el ataque fue hecho por el conflicto en Gaza. El pasado 7 de octubre, militantes de Hamas atacaron a Israel. Desde entonces, este último ha perpetrado una serie de operaciones y ataques en Gaza. El ejército de Israel, IDF, por sus siglas en inglés, afirmó que también la intrusión de aeronaves hostiles. El ataque activó las sirenas de alerta en la mencionada ciudad. Además, las fuerzas israelíes, según el medio Times of Israel, interceptaron un misil de superficie a superficie con el sistema de defensa aérea Arrow. No es el primer ataque desde Yemen hacia Israel. Yahya Sirria, portavoz de los hutíes y citado por el mismo medio, dijo que el ataque se hizo por un sentido de responsabilidad religiosa, moral, humanitaria y nacional con la gente de Gaza. También que es el tercer ataque del grupo de Yemen contra Israel. Por su parte, Abdelaziz bin Haftar, primer ministro Houthi, dijo que de esta forma reafirmarán su pertenencia al eje de resistencia contra Israel. Además de los Houthis, también están grupos respaldados por Irán en el Líbano, Siria e Irak. El pasado 19 de octubre, la Armada de Estados Unidos dijo haber derribado 3 misiles de crucero de ataques terrestres y varios drones. Los Houthis dispararon dichos drones, según el ejército del país norteamericano. El temor con los ataques de Yemen a Israel es que lleven a un recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, entre otras, por una advertencia hecha por el presidente iraní, Ebrahim Raisi, a través de X, antes Twitter, aseguró que Israel cruzó líneas rojas, lo que podría obligar a tomar medidas. Riesgo global por un conflicto regional. Justo este lunes, 30 de octubre, el Banco Mundial advirtió que un recrudecimiento de los conflictos de Rusia en Ucrania y el de Gaza podrían provocar un doble shock en los mercados globales de petróleo y productos básicos. La turbulencia en el mercado energético podría intensificar la seguridad alimentaria, dijo el Banco Mundial en su informe de mercados de productos básicos. Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Banco Mundial y director del Grupo de Perspectivas, afirmó: si se materializa un fuerte shock en los precios del petróleo, impulsaría la inflación de los precios de los alimentos que ya ha aumentado en muchos países en desarrollo. En otras palabras, un golpe a los precios de petróleo podría impactar de manera negativa a la seguridad alimentaria global. Si el conflicto se intensifica, los responsables políticos en los países en desarrollo deberán tomar medidas para gestionar un aumento potencial de la inflación general, indicó la organización. Si pasa, la economía global enfrentaría un doble choque energético por primera vez en décadas, no solo por la guerra en Ucrania, sino también por Oriente Medio, advirtió Indermit Hill, economista jefe del Banco Mundial y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo. ¿Quiénes son los Houthis? El grupo de Yemen que declara la guerra a Israel. Este martes trascendió en algunos medios que los rebeldes Houthis de Yemen perpetraron un ataque con drones contra Israel como acto de represalia por la guerra en Gaza contra Hamas. Lo anterior, según la versión de un alto mando de esta milicia apoyada por Irán. Grupo de Yemen que declarará la guerra a Israel. Los Houthis son una minoría que practica el saidismo, una escisión del Islam chiita, y combaten a los seguidores del presidente exiliado Abd Rahman Mansur al-Hadi. En 1994, debido al empobrecimiento y las malas condiciones de vida, estos rebeldes chiitas se alzaron en armas por primera vez. Desde entonces, el grupo se consolidó como una fuerza organizada y eficaz. Este grupo rebelde es un gran clan originario de la provincia de Sada, al noroeste de Yemen, y representa al menos 35% de la población en aquel país. ¿Quiénes son los Houthis? Los Houthis son miembros de un grupo rebelde también conocido como Ansar Allah, partidarios de Dios, que se adhiere a una rama del Islam chiita conocida como saidismo. Los saiditas conformaron un tercio de la población y gobernaron Yemen del norte bajo un sistema conocido como imamato por casi 1000 años, hasta 1962. En la actualidad, el dominio de este grupo rebelde no abarca la totalidad de Yemen, un país predominante sunita, lo que presagia un recrudecimiento de la violencia
violencia sectaria en la nación. Los Hutis toman su nombre a partir de Hussein Badr al-Din al-Huti, quien lideró al primer alzamiento del grupo en 2004, en un esfuerzo por obtener mayor autonomía para la provincia de Sada, que consideran como suya, y para proteger la religión saidista y sus tradiciones culturales de lo que perciben como una usurpación por parte de los islamistas sunitas. Hasta 1962, antes de ser derrocado, un mandatario saidí gobernó durante 1000 años en Yemen. Desde entonces, los saidíes han luchado por recuperar ese poder en el país. De hecho, en la década de los 80, el clan Huti inició un movimiento con el que reivindicaban sus tradiciones. En este sentido, los Hutis se han enfrentado con el gobierno de Yemen durante más de una década y desde 2011 han crecido más allá de sus raíces saidíes, convirtiéndose desde ese momento en fervientes opositores del gobierno central y obligando al ejecutivo a exiliarse en Arabia Saudita tras la toma de Sana en 2014, capital del país. Continuando con las noticias del conflicto en Israel, las señales de que la guerra entre Israel y Hamas ya se está extendiendo a Siria, y no sería el único. La guerra entre Israel y Hamas se está extendiendo a Siria. Así de concluyente fue el lunes el enviado especial de Naciones Unidas por ese país asiático. Lo dijo durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no es el único que ha lanzado la alerta. Este martes Irán sostuvo que el conflicto se está expandiendo de manera gradual y que hay que pararlo. Y en Yemen, los rebeldes hutis reivindicaron el lanzamiento de misiles y drones sobre Israel. Desde marzo del 2020, el conflicto sirio se encuentra en una especie de punto muerto estratégico. Llevó mucho tiempo advirtiendo de que este estatus que hace que Siria corra el riesgo de sumirse en una fragmentación más profunda y prolongada, con los riesgos más aterradores de una espiral de violencia, dijo Geir Pedersen ante el Consejo de Seguridad. Hoy doy la voz de alarma. La situación es ahora la más peligrosa desde hace mucho tiempo, agregó. Además de la violencia generada por el propio conflicto sirio, la población siria se enfrenta ahora a la aterradora posibilidad de una escalada potencialmente más amplia, vinculada a los alarmantes acontecimientos en Israel, los territorios palestinos ocupados y la región. Añadió, la propagación a Siria no es solo un riesgo, ya ha comenzado. Advirtió, refiriéndose a los ataques israelíes contra los aeropuertos de Alepo y Damasco y a las acusaciones de Estados Unidos de ataques contra sus fuerzas en Siria por parte de grupos acusados de estar respaldados por Irán, reseñó la agencia AFP. Al menos 8 soldados sirios murieron en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Dera. Con la región en su momento más peligroso y tenso, apuntó Petersen, se está arrojando gasolina a un polvorín que se estaba comenzando a prender. En Siria, donde la violencia había aumentado antes incluso el 7 de octubre, día en el que Hamas se infiltró en Israel y mató por lo menos 1.400 personas. En represalia, Israel empezó a bombardear Gaza y hasta el momento ha matado a más de 8.500 personas. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, acusó a grupos terroristas, algunos de ellos respaldados por Siria e Irán, de amenazar con expandir el conflicto de Gaza, utilizando el territorio sirio para idear y lanzar ataques contra Israel. Además, señaló a Damasco de permitir que Teherán y grupos terroristas utilicen sus aeropuertos internacionales con propósitos militares, indicó la agencia AP. A su turno, el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad, Vasily Nevencia, el aliado más cercano que tiene Siria, acusó a las fuerzas israelíes de atacar lugares en territorio sirio, incluyendo aeropuertos civiles, y calificó los ataques estadounidenses en el país de acciones ilegítimas y una flagrante violación de la soberanía de Damasco. El embajador ruso apuntó que los intereses económicos de Washington y su implicación en el contrabando de grano y petróleo sirios han prevalecido sobre los intereses políticos. Las fuerzas de Estados Unidos en Siria e Irak en la mira. El lunes, la agencia AFP informó que las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Siria han sido atacadas con drones y cohetes 23 veces en lo que va de octubre. Estados Unidos señala que detrás de esos ataques están milicias que son respaldadas por Irán. La agencia AFP informó que la semana pasada aviones de combate estadounidenses llevaron a cabo incursiones en Siria para atacar blancos que estaban vinculados con Irán. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.